Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majobel, bienvenidas al canal. Esta semana os he hecho un vestidito porque voy a hacer un regalito y es para recién nacido. Pero os voy a dejar una tabla para que más o menos empecéis con... El patrón va a ser el mismo, pero varía lo que es el contorno del cuello, ¿vale? Este tiene sobre unos 25 centímetros más o menos. Mirad. Es una monada. Bueno, le he puesto esta florecita tan mona que he hecho. ¿Veis? Es de abanicos en relieve. Y mirad, queda súper bien. Vale, un poco más adelante os va a salir con qué la he hecho. Con qué hilo la he hecho. Pero no lleva los gramos porque lo he enseñado al principio antes de empezar a hacer el vestidito. Pero lleva sobre unos 75 gramos de rosa y unos 30 a 40 gramos de blanco, ¿vale? Si tenéis que hacer algún regalito, es que es una morada, no me digáis que no. Luego por detrás pues lleva por lo típico 2 botones para que se pueda poner bien, ¿vale? Manguita corta y nada más. Pues nada, espero que os guste, ¿vale? Que os suscribáis al canal. Si no estáis suscritas, que por favor le deis a like si os gusta el vídeo. Y que nada, que como siempre, que muchas gracias por verme, muchas gracias por seguirme. Y os espero el miércoles con otro tutorial. Hasta el miércoles. Bueno, para hacer el pelele voy a utilizar este hilo, ¿vale? Que es un hilo acrílico y lleva 100 gramos cada madeja. Os lo digo, 100 gramos, mirar, 352 onzas, para las que trabajáis en onzas también, en yardas 383 yardas, 350 metros. Y lo voy a hacer con un 2,5. Bueno, empezaremos haciendo una cadena. Yo voy a poner sobre 60 cadenetas, que son 25 centímetros más o menos. Según para la talla que queráis hacer, pues lo tendréis que hacer más grande, más pequeño. Pero el patrón es igual. Bueno, la cadena tiene que medir más o menos sobre unos 25 centímetros, así estiradita. Ahora cuando hagamos los puntos de vareta, pues se estirará más. Que son sobre 9 pulgadas, casi 10 pulgadas. Bueno, una vez que lo tenéis, lo que vamos a hacer es 3 cadenas y vamos a hacer una vareta en cada punto o punto alto. Vareta, punto alto. Hasta finalizar. Ahora, la siguiente vuelta levantaremos un punto de cadena, punto bajo, cadena, salto 1 y en el siguiente punto bajo, cadena, salto 1 en el siguiente punto bajo, cadena, salto 1 y en el siguiente punto bajo. Cadena, saltando 1, punto bajo. Así hasta finalizar la vuelta. Terminamos la segunda vuelta con punto de cadena y aquí en las cadenitas salto 1 en las cadenitas, punto bajo. Ahora la segunda fila vamos a levantar
3 cadenas. Y aquí donde hemos hecho la cadena, ¿veis? Entre la cadenita y el punto abajo haremos 2 puntos altos en el mismo punto. Encima del punto bajo, punto alto. En el lado donde tenemos la cadena, 2 puntos altos en el mismo punto. En el punto bajo, un punto alto. Y luego el lado, 2 puntos altos en el mismo, donde hemos hecho la cadena, punto alto y 2 puntos altos en el mismo punto. Y así vamos a trabajar hasta finalizar la vuelta. Bueno, ahora en la siguiente vuelta vamos a repetir la vuelta número 2. Punto de cadena, punto bajo, cadena, salto 1 y en el siguiente punto bajo, cadena, salto 1 y en el siguiente punto bajo, cadena, salto 1 y en el siguiente punto bajo. Así hasta finalizar la vuelta. Bueno, ahora la vuelta número 5 vamos a levantar 3 cadenas y aquí en las cadenitas, en la cadenita donde tenemos la cadena, vamos a hacer 2 juntas. ¿Veis? 2 juntas. Donde tengo el punto bajo, una. En la cadena, otra. Y donde tengo el punto bajo, otra. Y ahora ya en la siguiente, 2. O sea que vamos a hacer 2 en el mismo punto y 3 normales. 1, 2 y 3. Y 2. 1, 2 y 3. Y 2. Así hasta finalizar la vuelta. Bueno, terminamos con, a mí me toca un no doble y una vareta. Y ahora la siguiente vuelta, que es la vuelta par, punto de cadena, punto bajo, cadena y punto bajo, saltando 1, punto bajo. Todas las vueltas pares vamos a hacer lo mismo. Hasta finalizar. Bueno, ahora la vuelta número 7 levantaremos 3 cadenas y vamos a hacer 2 varetas en el mismo punto, 5 varetas normales,
Y aquí en la cadena 2. Volvemos otra vez, 5 normales. Y 2. Y así vamos hasta finalizar. 5 normales y 2 juntas, 5 normales y 2 juntas. Bueno, una vez hemos llegado hasta aquí, vamos a contar los puntos que tenemos, ¿vale? Porque ya no vamos a aumentar más. Yo más o menos tengo sobre unos 132 puntos, más o menos, ¿eh? Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es las vueltas pares. Haremos punto de cadena, punto bajo, cadena, saltaré uno y en el siguiente punto de cadena, salto uno y en el siguiente punto de cadena, salto uno y en el siguiente, y en el siguiente vamos a hacer un punto alto en cada punto. Bueno, y ahora en la siguiente vuelta, como os he dicho, levantaremos 3 cadenas y vamos a hacer una vareta o punto alto en cada punto, sin aumentar ni nada, ¿eh? Bueno, una vez tenéis el canesú hecho, yo tener en cuenta es para un recién nacido, con lo cual yo he trabajado durante 10 vueltas. He terminado con la vuelta de punto al punto bajo una cadena. Bueno, ahora la siguiente vuelta vamos a empezar con 3 cadenas. Y aquí donde tenemos el punto bajo haremos un punto alto. Donde tenemos la cadenita vamos a hacer vareta, cadena, vareta. Saltaremos el punto bajo y en el siguiente vareta, cadena, vareta. Salto, vareta, cadena, vareta. Salto el punto bajo, cadena, vareta. Y así vamos a continuar hasta finalizar la vuelta. Bueno, una vez que tenéis ya todas las V's, las contáis. Yo tengo 68, ¿vale? Tenéis que tener un número par. Entonces, vamos a cerrar. Vamos ahora a unir, ¿vale? Vamos a hacer una vuelta en los puntos de abanico porque quiero que queden las mangas con los abanicos y vamos a cerrar con punto deslizado. A ver, con punto deslizado, perdón. ¿Veis? Aquí en esta primera V que hemos hecho, cambiamos de color. Subiremos 3 cadenas. Y voy a hacer dentro de la V cinco varetas.
Es que se abrirá, se os abrirá, ¿eh? Y en relieve por delante. Saltaremos una V y en la siguiente, en relieve por delante, 5, y en relieve. ¿Veis? Saltamos la V, en relieve por delante, 5, ya tenemos las 5 en relieve por delante. Y saltaremos otra V y así vamos a ir trabajando hasta finalizar la vuelta. Bueno, finalizaremos la vuelta con punto deslizado, ¿vale? Cambiaremos de color. Vamos a hacer una vuelta en blanco y otra en rosa. Ahora, aquí vamos a dividir. Lo vamos a dividir con los abanicos, ¿veis? Por eso quería yo que quedaran los abanicos, ¿vale? Mirad, para que quedaran las manguitas ya hechas. Entonces, yo tengo 34 abanicos y voy a poner 10 y 10, 10 en la espalda, 10 en el delantero y 7 y 7 en las mangas. Como la espalda la tenemos partida, lo que haremos será trabajar primero 5 abanicos. Empezaremos con 6 cadenas y en el mismo punto haremos una vareta. Ahora saltaremos aquí en medio del abanico y vamos a hacer vareta, 2 cadenas, vareta. Siempre, ¿eh? Vamos a aumentar una cadenita aquí en las V's. Entre medio de los abanicos, vareta, 2 cadenas, vareta. Y aquí en medio de las 5, vareta, 2 cadenas, vareta. Entre medio, y aquí en medio, ¿veis? Tenemos 1, 2 en el tercero, aquí ya tengo 3, voy a tener 3, en medio,
entre medias. Con lo cual aquí ya tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Salto los 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí, entre medios, ¿vale? Salto con vareta. Dos cadenas, vareta. Y así vamos a continuar hasta finalizar la vuelta. Ahora aquí en medio lo mismo. Vareta, dos cadenas, vareta y entre medio, recordarlo. Y haremos los 10. Los 10 abanicos. Una vez tenéis los 10, pues nada, cogeremos y haremos lo mismo. Saltaremos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí entre medio haremos la otra V. Y vamos a hacer los 5 que nos faltan. Ya sabéis, en medio y entre medios. Una vez que hemos llegado ya al final de la vuelta, vamos a cerrar con punto deslizado en relieve por delante. Estas 3 cadenas que vamos a sacar van a ser como si fuera el punto en relieve. Mirar. Cerramos con el rosa, ¿eh? Esto se nos abrirá un poquito siempre, el blanco. Entonces, ahora haremos las 3 cadenas y vamos a repetir de nuevo otra vez la vuelta número 1 de los abanicos. Y en relieve por delante. Saltaremos una V y ahora los abanicos van a quedar entre media. ¿Vale? Y así vamos a trabajar toda la vuelta. Bueno, mirar, una vez que habéis llegado aquí debajo de las mangas, veréis que aquí está entre medio. A donde está entre medio tiene que haber un abanico. Entonces saltaremos y haremos otro abanico. No saltaremos ninguna V. ¿Vale? Haremos el abanico normal. Luego ya en la siguiente sí que aquí haremos la V. Pero aquí no, debajo de la manga, ¿eh? Así ahora trabajaremos hasta finalizar la vuelta. Por supuesto, en la siguiente manga haremos lo mismo, ¿vale? No saltaremos ninguna V y saltaremos directamente aquí. Y ya continuaremos hasta finalizar la vuelta. Finalizaremos siempre la vuelta con punto deslizado, cambiando de color. Y aquí volveremos otra vez a repetir lo mismo. Otras 6 cadenas. Y en el mismo punto, vareta.
saltaremos en medio del abanico, vareta, 2 cadenas, vareta. Y saltaremos en medio, vareta, 2 cadenas, vareta. Repetiremos siempre las mismas 2 vueltas, ¿eh? Ahora, cuando lleguéis aquí en medio, sí que vais a hacer la V, recordar, aquí en medio la V, si no, no saldrá. Y aquí vamos a trabajar pues hasta que tengamos lo que es el cuerpecito, ¿vale? Pues a trabajar. Bueno, una vez tenéis lo que es la faldita, yo la he trabajado durante 13 centímetros o 5 pulgadas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser hacer una presillita para esto de aquí detrás, ¿vale? Para poner unos botoncitos. Entonces, cogeremos con el ganchillo en blanco y vamos a hacer unas vueltas en punto bajo, una presillita en punto bajo. Levantaremos una cadena y vamos a hacer un punto bajo en cada punto. ¿Veis? Aprovecháis y escondéis este trozo de hilo. Una vez lo tenéis, dais la vuelta, giráis y hacéis para el otro lado. Punto de cadena y un punto bajo en cada punto. Aquí, si queréis, ya podéis poner los botones. Y para poner los botones, pues bien hacéis una cadena o bien hacéis 2, según los botones lo grandes que sean. Y saltáis o 1 o 2 puntos, según vosotros hayáis puesto aquí. Si ponéis una cadena, saltáis un punto. Si ponéis 2 cadenas, 2 puntos. Hago 3 o 4. Voy a quitar este hilo de aquí, que nada más que hace que molestar. ¿Vale? Y voy a hacer otro. 1 y 2 cadenas, salto 1 y 2. Llegáis hasta el final, ¿eh? Y ahora haremos otra vueltecita. Donde hemos hecho las cadenas haremos pues 2 cadenas. ¿Veis? Y nada, cortáis el hilo, hemos hecho otras vueltecitas y las mismas vueltas en la otra parte, en punto bajo.
Y ahora coseremos aquí un poquito con una aguja y pondremos unos botones. Bueno, y mirar aquí alrededor de lo que es la presillita y alrededor de lo que es el cuello, voy a hacer como una especie de terminación antes de coser esta trepilla. Y vais a ver, es muy facilita. Creo que en la falda de la semana pasada también la hice igual. ¿Vale? Punto de cadena. 2 puntos de cadena al principio. Punto deslizado. Cadena, punto deslizado. Esto queda muy bien en los cuellecitos y las terminaciones. ¿Veis? Queda una especie de cordoncito muy bonito. Ahora voy aquí por alrededor del cuello. Voy a aprovechar y voy a guardar todos estos ¿vale? Y así vamos haciendo punto por punto hasta finalizar. La vuelta. Bueno, una vez ya lo tenéis, pues lo único que tenéis que hacer es coser la presillita con hilo blanco y ponerle los botones. ¿Vale? Lo juntáis y lo coséis. Y ahora pondremos los dos botoncitos aquí. Bueno, y una vez terminados los botones, cosidos los botones, pues así es como ha quedado el vestidito. Pues nada, espero que os haya gustado, que os suscribáis al canal si no estáis suscritas, que le deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos y como siempre que muchas gracias por verme, que muchas gracias por seguirme y os espero el miércoles con otro tutorial. Hasta el miércoles.